Muy buenas y bienvenidos a la quinta clase ya del curso de Fundamentos Financieros aquí en estilifinanzas.com. Seguimos avanzando y hoy vamos a ver cómo deberíamos armar o qué deberíamos de tener en cuenta a la hora de analizar datos económicos. Como veis, es un curso de fundamentos financieros un poco fuera de lo que podríamos entender por lo normal, que lo normal serían hablar de, por decirlo de alguna forma, tecnicismos o conceptos técnicos que no pudieran tener mucha aplicación o que hasta el momento en el que no entraras lógicamente a manejarlos y que al final conceptos técnicos a dónde van, si no estamos trabajando sobre temas prácticos de qué es una cuenta de resultados, de cómo se forma, de qué hay que tener en cuenta, de qué otros informes hay, y hoy vamos a ver cómo tenemos que analizar, en este caso, resultados económicos. Pero ojo, no desde el punto de vista de qué herramienta utilizamos, porque no vamos a utilizar o no vamos a trabajar en este caso sobre una cuenta de resultados, o lo que quiero de alguna forma es daros las pistas de qué hay que analizar y cómo habría que organizarlo, independientemente lo trabajemos en una cuenta de resultados, lo trabajemos en un dashboard o similar, ¿de acuerdo? Pero, por decirlo de una forma, una vez que tenemos los datos económicos, muy bien, Miguel, pero ¿qué analizo? ¿Miro los datos del mes y ya está? ¿O qué más hay que ver? ¿De acuerdo? Entonces, independientemente estemos de acuerdo en un escenario, digamos, en una figura de autónomo, de freelance, o en una figura, o en este caso un escenario de pequeña empresa o mediana, incluso gran empresa, la parte esencial, la parte básica debería ser la misma. A la hora de analizar, ojo, una cuenta de resultados que es la piedra angular que estamos trabajando en todo este curso, ¿vale? Entonces, lo que vamos a trabajar es sobre, en este caso, sobre el dashboard, porque al final sobre el panel de control, que es muy sencillo, que muchas veces he hecho, como habéis podido ver, que si lo voy a imprimir lo tenemos aquí en una hoja, pero sobre lo que quiero trabajar es, oye, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que analizar a la hora, en este caso, de trabajar un análisis económico? No desde el punto de vista qué resultados vamos a tener y por lo tanto qué decisiones tomo y qué no, porque eso sería otra película, sino simplemente cómo deberíamos de estructurar un análisis. Y este dashboard, este panel de control que tenemos en pantalla, cumple muy bien con este caso ese criterio, más que nada porque lo he hecho yo, en el sentido de que lo he estructurado un poco en base a esa analítica que tenemos que hacer por fases, ¿de acuerdo? Que a mí me gusta verlo por fases, ¿de acuerdo? Entonces, primeramente, para la hora de poder analizar, y lo veremos ahora, lo que hay que analizar es el estado, digamos, temporal más cercano, que lógicamente es el estado del mes actual, es decir, qué ha pasado en el negocio, en la empresa, en el mes actual, y por lo tanto, en este caso, qué comparativas o qué decisiones podemos tomar en ello. Luego hay que tomar un poco de prospección, ahora entraremos en detalle, y hay que valorar un poco, saliéndonos un poco de lo que es la primera persona o en este caso, del presente cercano, es decir, qué ha pasado en el mes o qué ha pasado a nivel económico, a nivel de ingresos, gastos, resultados, qué ha pasado a nivel evolutivo, a nivel de evolución del año. Por lo tanto, decir, oye, ¿cómo vamos? Me levanto un poco, tomo un poco de distancia y qué es lo que ha pasado. Y luego una tercera lista, una tercera fila, por decirlo de forma, en un tercer escenario, lo que hay que analizar es echando desde esa propia vista de evolución del año, qué ha pasado en relación a comparativas o evoluciones del año pasado, o ojo, muy importante, qué ha pasado respecto de mis objetivos o de lo que quería, en este caso, que hubiera pasado a nivel de presupuesto, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente, como veis, tres, en este caso, escenarios, y este dashboard cumple ellos. Simplemente vemos primero qué ha pasado en el corto plazo, es decir, en el presente actual, que sí tenemos comparativas de periodos, el mismo periodo respecto de años anteriores, de presupuestos y demás. Ahora veremos qué ha pasado a nivel de evolución a lo largo del año y qué ha pasado en relación de la evolución de este año en comparativa, pues por ejemplo, a periodos anteriores, el año anterior. No hay que irse a trabajar periodos más allá del año, en este caso, digamos, actual. Ahora mismo, es decir, la situación en la que estamos, hay un entorno tan cambiante que uno de los tecnicismos, entre comillas, de las formalidades que yo, entre comillas, intento, y digo entre comillas muchas veces, intento derribar, es esos formalismos de que hay que montar un plan, como veremos en la clase siguiente, cómo hacer un plan económico financiero o un plan de empresa. Un poco sí, lo que es ahí un poco más formal, pero que es todavía lo que se lleva y lo que se estila y sobre todo lo que se trabaja un poco en muchas empresas, y lo veremos un poco. Pero esos planes de a 3 años, a 5 años, como todavía se pide, decir, o que qué sentido tiene incluso compararse con 3 años o 5 años anteriores. Al final es un entorno tan cambiante que muchas veces, decir, hay que valorar más el corto plazo. Está bien tener dimensionado a nivel de visión, a nivel de foco, de a dónde queremos llegar, qué proyección queremos tener. Pero lógicamente, para llegar a esa proyección, los cambios, lo que vamos a tener que hacer a nivel de cambios de decisiones estratégicos a nivel financiero, van a fluctuar mucho más que lo que podría haber pasado, pues oye, o lo que podría haber sucedido en un pasado, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente, como digo, es decir, el tener una comparativa del año anterior o de un periodo anterior y simplemente lo que sería el presupuesto por tener una comparativa, pues sería más que suficiente, ¿de acuerdo? Porque analizar con datos históricos más allá, pues quizás no sea el mejor escenario porque puede haber pasado muchas cosas. Mirad la situación que estamos ahora, es decir, el compararnos con el año 2020 en un 2021 es correcto por la situación en la que estamos, pero compararnos con el 2019, ¿tiene sentido o no tiene sentido?
porque al final estamos en un proceso todavía, en este caso de salida de una situación de crisis. Si nos comparamos con el 2019 todavía nos vamos a dar más la leche, porque no estamos en esos números. ¿El año 2022 tendrá sentido? Pues a lo mejor carece de sentido, por lo que tenemos que estar mirando ya de cara al futuro, no qué ha pasado en el 2019, porque, como digo, bueno, simplemente yo creo que me estáis entendiendo con ello, ¿vale? Entonces, ¿cómo tendríamos o qué tendríamos que analizar, en este caso, a nivel del corto plazo, es decir, a nivel del plazo actual, de los datos presentes, para tener en este caso un análisis exhaustivo, como digo, en una vista de pirámide? Es decir, cuando hablo de pirámides, analizaríamos desde arriba los principales indicadores y en función de ellos iríamos un poco bajando a tener comparativas de evoluciones y históricos, ¿vale? Entonces, como veis aquí, lo que tengo es un resumen muy interesante de qué ha pasado en el mes en curso que yo estoy señalando por aquí, que es lo de menos la herramienta, lógicamente, pero para que veáis cómo deberíamos de contemplarlo. Entonces, ¿qué ha pasado a nivel de ingresos, de gastos, de salarios, de gastos indirectos y de resultado? ¿Que aquí me podéis decir que podríamos meter algún ratio? Pues correcto, podríamos haber metido, por ejemplo, aquí un porcentaje que me dijera el resultado respecto de los ingresos, por decirlo de una forma. Pero muy interesante que también sepamos y seamos capaces de analizar no solamente el mes en el corto plazo, sino que seamos capaces de analizar los datos acumulados. Y como veis aquí, en el momento en el que yo cambio de mes, automáticamente me están cambiando los datos en función, lógicamente, de acuerdo, de qué datos tengo acumulado. Me está mostrando los datos del mes, que es esencial. ¿Qué ha pasado este mes? Ojo, a nivel de resultados contables, a nivel de resultados de explotación, aquí estoy midiendo cuenta de resultados, no estoy metiendo términos ni nada a nivel de tesorería. Eso serían, como digo, informes que vimos en la clase anterior, que serían complementarios, ¿vale? Pero hay que analizar también términos acumulados y simplemente sería sobre el año en curso. Es decir, oye, si estoy en febrero, ¿qué ha pasado en febrero y qué ha pasado sumando enero y febrero? Si estoy en abril, ¿qué ha pasado en abril solamente? Y lógicamente, aquí porque me faltan datos, vamos a coger otro mes que tenga datos un poco más completos, por ejemplo mayo, ¿qué ha pasado de enero a mayo? ¿De acuerdo? Y lo podríamos analizar. Por otro lado, lo que tendríamos que tener en cuenta es esos mismos datos que han pasado respecto, ojo, del mismo mes del año anterior. Es decir, aquí vamos a estar comparando el año anterior completo con el año actual, incluso con el año del presupuesto, como vemos aquí, los 3 años en funcionamiento. Pero aquí lo que simplemente estamos comparando ese periodo puntual, febrero, respecto de febrero del año anterior, y ese acumulado puntual, en este caso, ya que estoy analizando febrero, de enero a febrero, pues de enero a febrero respecto del año anterior. Y si tenemos definido el presupuesto, más que interesante. No hemos bajado en este curso porque no tenía mucho sentido el bajar al que es en este caso un presupuesto, cómo se elabora un presupuesto. Tenéis dentro del curso, en este caso, de gestión financiera de Excel, cómo elaborar en este caso un presupuesto, ¿de acuerdo? Es decir, cómo trabajar en este caso una creación de objetivos económicos en Excel. Y al final, entendiendo por lo que es un budget, que no dejan de ser los objetivos, y sí que veremos en cursos más avanzados que iremos haciendo, cómo trabajar lo que es la parte de un forecast, un seguimiento. Pero hoy, como digo, estamos en este curso, no hoy, sino en este curso de fundamentos financieros, ¿de acuerdo? Entonces lo que quiero sobre todo es pararnos a analizar lo que ha pasado hoy en función de lo que ha pasado, de los datos que tenemos, y sí, con la proyección de lo que es en este caso un objetivo, pues vamos a ver un poco qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces, en resumen, en esta primera fila, que me enrollo demasiado, simplemente qué ha pasado a nivel del mes en ingresos, gastos y resultado, a nivel de acumulados, y estos dos elementos que han pasado a nivel respecto del año anterior y del presupuesto. Eso es esencial en cualquier, en este caso, negocio, ¿de acuerdo? Si lo tenemos aquí, que nos lo dice solo el dato y vamos a tiro hecho, estupendo. Si lo tengo que crear a partir, en este caso, de este listado que tengo aquí o de esta cuenta de resultados, pues estupendo, lo crearemos. No crearemos las consultas, en este caso las tablas, que sean necesarias o las columnas para poderlo mostrar. Lógicamente, dentro de la academia también tenéis un curso de diseño de dashboard en el que vais a ser capaces de diseñar este tipo de cuadros de mandos. Entonces, aprovecharlo porque al final lo que estamos haciendo es automatizando la tarea y pasar de listados infinitos a una cuenta de resultados que igualmente vamos a bajar en un segundo panel o en una segunda fase a analizarla, pero también vamos a ser capaces de analizar los datos a tiro hecho simplemente con alimentar la base de datos, ¿de acuerdo? Eso sería, como veis, en este caso la primera informe, la primera visión, que por aquí en este caso pues sí tengo unas alertas visuales de ventas totales, de ventas acumuladas que me ayuden simplemente a ir digiriendo la información, es decir, a no tener que ir leyendo uno por uno los datos para saber al final o tener un reflejo, como decir, comparativos, que me sería muy difícil, sino simplemente tengo impactos visuales, ventas totales, ventas acumuladas, pincho en el mes y pumba, y aquí lo tengo. Como digo, esto no es simplemente por lucir el dashboard ni mucho menos, sino simplemente es cómo deberíamos de construir nuestras herramientas analíticas para que se adapten a los datos que tenemos que analizar. Por el camino tenemos porcentajes, ¿por qué? Por la importancia de analizar de ratios, porcentajes y desviaciones. Fundamental, no me cansaré de decirlo, es decir, si me tengo que poner
un cartel en la frente, aunque no me veáis, me lo pondré, ¿de acuerdo? Porque es fundamental no solamente analizar, que sí, tenemos que ver, lógicamente, a nivel de importes, no podemos funcionar solo por porcentajes, pero como digo, tampoco podemos funcionar solo por volúmenes o por importes. Entonces, es fundamental, volúmenes de importes y volúmenes o ratios de desviación en porcentuales, ¿de acuerdo? ¿Todo esto de qué? De los principales indicadores. Si estamos analizando una cuenta de resultados, pues oye, ¿qué menos, lo estrictamente necesario, que los ingresos, las tres tipologías de gastos, gastos directos, costes salariales y gastos indirectos, y analizar el resultado, ¿de acuerdo? Lo mismo tendríamos que analizar, y tenemos lo mismo, ingresos, gastos, resultados, sí que analizamos aquí incluso el desglose de los gastos, pero como veis, la evolución a lo largo de los meses, ¿de acuerdo? Entonces, aunque sea a nivel de gráficos, me da igual que sean gráficos, que utilizara la tabla y que aquí me pusiera incluso a trabajar temas del formato condicional por el simple hecho de que pudiera poner, pues por ejemplo, alguna barra de datos y ver exactamente que en mantenimiento, ¿qué ha pasado? ¿Qué locura? Que en diciembre, pues aquí se ha disparado. Si no tuviera eso formato condicional, mirar aquí digamos, el dato de los 23.000 euros que se me han ido en diciembre en mantenimiento, ¿dónde se me pierden? Por mucho que quiera empezar a analizar por aquí, para llegar a ese último dato no lo vería. Y mirar, aprovechar estas herramientas que tenemos para poder analizar los datos de una forma más, como digo, decir, más llamativa, ¿de acuerdo? Creando esas alertas visuales. Y por último, lo mismo exactamente que tenemos arriba, pero en la necesidad de ver, oye, qué ha pasado a lo largo de este año, cómo ha ido la evolución y cómo ha ido la evolución respecto del año anterior o del presupuesto. Algo que estamos manteniendo desde un primer momento, que estamos analizando comparativas de mismo periodo anterior y tanto del mes del acumulado como respecto del presupuesto, del budget, ¿de acuerdo? Tanto del mes como del acumulado. Por lo tanto, es interesante mantenerlas. ¿Por qué? Porque por ese lado iremos viendo, es decir, no solamente me vale tener unos objetivos económicos a nivel porcentuales, ya no digo a nivel económicos, que indudablemente, sino a nivel porcentuales de crecimiento. Oye, quiero crecer un 10, un 15%, quiero crecer de alguna forma en este escenario positivo, entre un 10 y un 15%. Pues entre ese baremo me muevo estupendo. Sino que necesito saber cómo he ido respecto del año anterior para saber si ese crecimiento no solo de mi presupuesto tiene sentido respecto a lo que pasaba el año anterior, y sobre todo por poder prever de alguna forma puntas de trabajo, valles en ese sentido, y que yo pueda resultamente, pues lógicamente digamos, también trabajarlo de cara a objetivos o de cara a cumplimientos de lo que tengamos presupuestado, ¿de acuerdo? Así que como veis, muy interesante el cómo podemos analizar datos o cómo deberíamos analizar datos simplemente siguiendo estas pautas, es decir, analizar en tres fases, en el corto plazo o en el dato presente, o en el, digamos en el plazo presente, perdón, a nivel evolutivo del año, a nivel evolutivo comparando años, y dentro de cada uno de ellos analizar, lógicamente, los principales indicadores. Tengo ingresos, gastos, resultados, lo tengo en cada una, en este caso, de los escenarios, y analizar de forma comparativa no solamente en volúmenes o en importe, sino en porcentuales. En los gráficos aquí que tengo que no es necesario, pues estupendo, porque como digo, es una primera foto. Aquí en la parte de la cuenta de resultados lo puedo hacer sin duda alguna y sin problema ninguno. Así que como veis, muy interesante, espero que os sea de ayuda. Me encantará ver un poco vuestras opiniones dentro de lo que es este curso, una vez más, de fundamentos financieros, que estamos en un curso de fundamentos a nivel básico, y si os interesa seguir avanzando sobre este tipo de cosas, que vayamos más, lógicamente, entrando en el mundo del análisis de la gestión financiera, pues solo tenéis que decírmelo, que será un placer darle caña en ese sentido. Así que nada más, nos vemos en la próxima clase. Cualquier cosilla me tenéis al otro lado, formulario de contacto, comentarios, lo que necesitéis, y será un placer poder daros respuesta. Un abrazo.